Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Intelexis Mujer. No me acompaña hoy Silvia Fernández Barrio, pero le prometo que a partir del miércoles que viene va a estar acá con nosotros. Muchas actividades, estamos trabajando muchísimo, por suerte, y con muchas cosas relacionadas, obviamente, a los temas de salud. Me llama la atención el crecimiento de enfermedad de transmisión sexual que existe no solo en Argentina, sino en el mundo. Tengamos presente que por día se transmiten 1 millón de enfermedades sexuales. Esto significa que en el año unas 365 millones de personas contraen enfermedades tales como la clamidia, tricomonas, sífilis, gonorrea, que son las curables. Y después tenemos las que son crónicas, como puede ser el HIV, el HPV, la hepatitis B y C también, y el herpes genital. La cifra es tremenda. Y ahora yo les cuento ¿cuánta gente usa preservativo siempre en la República Argentina? ¿Qué porcentaje usted piensa que lo utiliza? Solamente el 14.5, digamos un 15% para redondear de las personas, siempre usan preservativos. Un 65% a veces, como dicen los chicos, cuando pinta. Y un 20% nunca, dice yo nunca uso preservativo. Hemos perdido un poco el temor a ciertas enfermedades, como puede ser el HIV, que es una enfermedad crónica, que antes era mortal, ahora no es más mortal, pero es una enfermedad crónica y la transmiten a otras personas. Las cifras son descomunales. Y uno piensa que esto puede ser solamente del sector público, sin embargo yo trabajo en un sector privado. Le preguntaba el otro día a la jefa de laboratorio, me dice, me llama la atención, Guillermo, la cantidad de pacientes de una clase social elevada, cultural elevada, los BDRL, que es el test que se utiliza para detectar sífilis, que les da positivo. Lo que pasa con esta enfermedad es que aparece una lesión a los pocos días, a 2 semanas, al mes, aparece una lesión que es como una llaga, que se llama chancro, que puede aparecer en el pene, en la boca, en la vulva, en el ano, y que después con el tiempo, 15 días más, 30 días, desaparece. Y como no duele, quizás la persona deja que esto pase, y esto se forma en crónico. Entra en una segunda etapa donde aparecen manchas en las manos, en el tronco, caída de pelo, y después pasa a una tercera fase donde empiezan las complicaciones más importantes, neurológicas, cardiológicas, oftalmológicas, etcétera, etcétera. Es una enfermedad curable, quiero decir, la sífilis. Con una sola dosis de penicilina intramuscular, la persona se cura. Tengamos presente esto, usemos preservativos, solamente aquellas parejas que son parejas estables, donde hay confianza, digamos, mutua en la fidelidad de esa pareja, que no podemos usar preservativo, pero el resto de las personas debemos evitar las relaciones sexuales que tengan algún tipo de riesgo. Después de la tanda venimos al estudio con el doctor Mauro Valentini, que es justamente urólogo, pero vamos a hablar del trauma genitourinario, o sea, el traumatismo genitourinario. Vamos a hablar de nuevas técnicas, cómo se repara la uretra, cómo se reparan los genitales externos, cuando existe o no un traumatismo. Y también le vamos a hacer algunas preguntas que quizás yo desconozco y quizás usted también. Y después está con nosotros aquí en el estudio el doctor Joaquín Nazar Anchorena, que es cirujano plástico, y nos va a contar cómo elegir un cirujano plástico, un tema que seguramente a las mujeres y también a muchos hombres nos interesa saber cómo elegir, porque a veces nos guiamos por una publicidad, tal vez engañosa, tal vez alguien que no es especialista, tal vez que nos quieran operar en un lugar donde ni siquiera tenga habilitación del Ministerio de Salud. Por eso, no se vaya, enseguida volvemos. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso.
Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Probalo vos también. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Hace varios años trabajaba en el Politécnico Bancario, allí soy segurólogo, trabajaba en el servicio de urología y conocí a una persona que está acá al lado mío, que es el doctor Mauro Valentini, que fue residente del servicio y me alegra mucho de estar con vos ahora. Ha pasado el tiempo, te fuiste después de la especialidad, te fuiste a España. ¿Trabajaste en qué país? ¿En qué ciudad, perdón? En Palma de Mallorca. ¿Qué hacías ahí? Y mira, ahí trabajamos en un instituto de urología, sexología y andrología. Bien. O sea, es un lugar muy lindo. Se abarcaba, por ejemplo, desde el láser, sí, que fue el pionero, mi jefe fue el pionero en láser en España. Sí. Fue el primer láser verde. Y desde ahí hasta prótesis de pene, todo lo que era estética del pene. Y lo que yo había aprendido mucho en bancario era todo lo que tenía que ver con incontinencia de orina. Entonces, aparte de ese tipo de cosas que se hacía mucho, yo hacía todo lo que era la uroginecología. Una experiencia muy linda, hermoso. Pero me volví. ¿Y es común este tema de la estética del pene? Sí, es muy común. Es muy común, se ve, y realmente se ve a cualquier edad. Hemos tenido pacientes jóvenes, te estoy hablando de 20, 25 años, acomplejados, a veces hasta te diría sin razón. ¿Pero qué tipo de deformidad puede tener una persona como para querer una estética del pene? Desde deformidades que a vos te pueden llegar a llamar la atención, que vos a simple vista ves algo raro, hasta absolutamente nada. Hay pacientes que están acomplejados o porque se comparan con otra persona, se comparan con una película y vienen con mucha fantasía y la tarea de uno es tranquilizarlos, darle apoyo, explicarles que por ahí están dentro de lo normal. Obviamente, hay pacientes que sí tienen deformidades y una de las principales es la enfermedad de Peyronie. ¿Qué es eso? La enfermedad de Peyronie, si uno por lo general piensa que el pene es un tubo que adentro no se sabe bien lo que hay. Adentro hay dos cuerpos que se llaman cuerpos cavernosos. ¿Qué son los cuerpos cavernosos? Cuando uno tiene una excitación, se produce un flujo de sangre hacia el pene. El pene en ese momento se estira y se pone rígido. La enfermedad de Peyronie es de ese elemento que se llama el cuerpo cavernoso, que es el que se estira y se pone rígido, hay una parte que se deja de estirar. Entonces, ¿qué pasa? Se dobla el pene. No acompaña, se estira todo el pene, menos esa parte. Esa es una de las deformidades más comunes, es la enfermedad de Peyronie. ¿Y se desvía hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo? Hacia todos lados. Hacia el lugar donde se produjo el callo, donde se produjo la dureza. Es decir, la dureza se produjo en el lado derecho, el pene se va a doblar hacia la derecha. Hacia arriba, hacia abajo no tiene lugar y sabes que tampoco tiene edad. He operado chicos de 25 años y gente de 75. El grueso está entre los 50 y los 60. ¿Es una consulta frecuente esta? No. No es una consulta frecuente para el urólogo en general. A los que hacemos cirugía reconstructiva nos llegan, porque nos llegan los pacientes, los demás colegas. ¿Vos me querés decir que no hay ningún tratamiento médico para esto? No, sí hay. Los tratamientos médicos son con baja tasa de éxito. Vitaminas, drogas inyectables, un tratamiento que se llama iontoforesis, que es una plaquita que se pone, circula. Ahora, hace 4 meses, llegó lo que se llaman las ondas de choque. Lo que vos conocerás perfectamente, que se usa para los cálculos renales, bueno, es un aparato mucho más pequeño, de baja intensidad, y te ofrece una alternativa a lo quirúrgico. No es mágico, la realidad es que mejora esas placas en un 50 a un 60%, no las cura, pero un paciente que por ahí tiene una deformidad que no puede tener una penetración, por ejemplo, no puede penetrar, logra penetrar en un 50 a un 60%, son casos seleccionados. Y yo creo que hoy en día es la única chance que vos tenés para evitar la cirugía. Los demás tratamientos son
¿Y la cirugía qué resultados tiene? Me imagino que si uno saca ese callo... Exactamente. Digamos que una zona cruenta, una zona que no le falta un relleno. Claro, es un tubo que vos le sacás una parte de la pared, la parte enferma. Vos tenés dos formas de operarlo. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, el pene desviado hacia la izquierda, por decir de una manera, yo puedo hacer una técnica sencilla que lo que hago es acortar el otro lado. Es decir, si yo lo tengo desviado para acá, acorto de ese lado. Claro, ¿qué es lo que no nos gusta a los hombres? Que se acorta. Perdés 1 centímetro. Claro. Perdés 1 centímetro. ¿Cuál es la ventaja? Es rápida. Y la otra ventaja es que vos no dañás los nervios del pene, el paquete neurovascular. Es decir, si la placa está en un lugar donde pasan los nervios, esa es una buena opción. Y vos le explicás al paciente, y si vos le decís, mire, puede pasar esto de acortarse, ¿qué te dice el paciente? Que no quiere saber nada, claro. no, por supuesto, no quiere saber nada. Entonces, ¿cómo haces para que no pase esto? Yo le explico las consecuencias de la otra cirugía. Es decir, la realidad es que si uno tiene una curvatura menor a 30 grados o entre 30 y 50, es una buena elección, porque el acortamiento es realmente mínimo. El tema es cuando uno fuerza la indicación y querés acomodar un pene que por ahí pasó los 60 grados de curvatura. Ahí sí vas a tener el acortamiento del centímetro. Y sí, la única molestia que trae es una cirugía que viene, se opera, el día siguiente a la mañana se fue a la casa. Vas a tener un mes de molestia hasta que se acomoda. ¿Y relaciones cuándo? Mes y medio, 2 meses. ¿Esto es solo estético o también es funcional? ¿El No, paciente que tiene funcional. una enfermedad de Peyronie no puede tener relaciones sexuales? No. Hay grados variables. Hay gente que tiene la curvatura y la tiene desde hace años y nunca le importó, nunca le molestó y ni siquiera te consulta. Hay gente que realmente estéticamente y visualmente se sienten deprimidos o se sienten con la autoestima baja. Hay gente que realmente la curva no les permite penetrar. Esos casos, vos me hiciste una pregunta, ¿qué pasa cuando tengo que sacar la placa? Claro. Eso es, si yo tengo un pene que se dobló en más de 60 grados, no lo puedo enderezar fácilmente. Ahí lo que hace es, se reseca la placa y se usa, yo particularmente tengo mucha experiencia, es que usando el prepucio. El mismo prepucio lo uso de parche. Entonces, es un tejido. Se saca y se coloca. Claro, se saca el prepucio, el paciente hay que avisarle que va a quedar sin prepucio. Va a quedar circuncidado. El tema es que ese elemento que es del propio paciente, yo lo puedo usar en beneficio del mismo, sin tener que andar recurriendo por ahí a lo que se usa también en muchos otros lugares, que es un parche bovino. Es decir, es un parche, pero no es del propio organismo. Entonces puede haber algún rechazo. Yo he tenido pacientes que por ahí, lo que me ha ocurrido es que se le endurece cuando usa un tejido que no es propio. Claro. El prepucio lo que tiene es eso, que es bárbaro, porque es su propio tejido. Y los que no tienen prepucio, les saco mucosa yugal. ¿Mucosa de dónde? Yugal. Yugal, exactamente. ¿De adentro de la boca? De adentro de la boca. Lo mismo que usamos para las uretras, cuando uno tiene que por ahí reconstruir una uretra, que es un segmento largo. Una CPI, digamos. Claro. Uno está muy acostumbrado a sacar la mucosa yugal, que es muy aceptada por el organismo. Donde la pones, prende. Y la gente pensará, saca un pedazo de mucosa de la boca, ¿no genera infección eso? No. La gente, ¿sabes qué me pregunta? Si le va a doler mucho. Porque está acostumbrado que vos tenés una llaguita y estás toda una semana molesto. Entonces lo que sucede es que vos al sacar el segmento de piel de la mucosa, te llevas los nervios también. Entonces vos haces una sutura, el paciente no siente nada y no lo pueden creer. Claro. Tenés la excepción, el paciente que se le hincha un poco la cara o el paciente que le molesta el puntito de la boca. Pero es un tejido muy bien aceptado. Con esa técnica, ¿sabes lo que logro? Es una cirugía más larga, alargo la cirugía de 1 hora 3, porque tengo que sacar el injerto, colocarlo, que prenda, pero casi nadie pierde longitud. Bien. Porque saco la placa sin achicar el pene. Se nos va haciendo el tiempo, pero solamente una pregunta que es mucho mito y realidad y la gente seguramente le interesa. ¿El pene se fractura o no? El pene se fractura. El pene se fractura. ¿Sabes? El momento es en la erección, en el coito, cuando uno hace algo forzado. Y el 90% de las veces es cuando la mujer está arriba y se produce un desacople del pene, es decir, en el movimiento se desacopla y pega fuera de la vagina. En ese momento es la causa más frecuente de fractura. Y sí, se fractura, lo he visto, lo he reparado y yo creo que alguna vez vos también tuviste que operar alguna de esas. Es así. Te voy a invitar la próxima vez a que hablemos de otro mito que tiene que ver con el alargamiento peniano. Si esto es verdad o es mentira, es un mito o una verdad. Mira, te lo diría ahora, pero lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Gracias por haber venido. Capo, muchas gracias. Gracias a vos. Después de este bloque venimos con el doctor Joaquín Nazar Anchorena y vamos a hablar acerca de cirugía estética, plástica y reparadora.
Mitos y verdades. ¿Cómo elegir un cirujano plástico? No se vaya. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Muchas veces me preguntan amigas y amigos, ¿a quién le puedo recomendar para hacer determinado o cual cirugía estética? Porque habían visto algunos avisos en diarios, en revistas, y la verdad que es un tema súper importante, porque a veces una mala prensa puede ser que una persona muere en un quirófano, pero ese quirófano está habilitado por el Ministerio de Salud, es un quirófano, es un sanatorio, es un departamento, tiene lugar como para habilitado como para realizar algún tipo de cirugía. Estamos ahí con el doctor Joaquín Nazar Anchorena, que es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, ¿correcto lo que digo? Sí, así es. Bueno, gracias por venir, Joaquín. La pregunta es esta, ¿cómo uno puede elegir que no conoce un cirujano plástico? La verdad es una muy buena pregunta. Uno como paciente, cuando va a una entrevista con el cirujano, creo que básicamente tiene que buscar tres cosas. Una, ver si el médico está habilitado o está nombrado en la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica o en las filiales. Eso lo puede preguntar al médico o verlo en la página, digamos. SACPER se llama, ¿no? Tal cual, SACPER, que ahí están todos los nombres de los médicos. Generalmente las sociedades médicas son las que al ingresar un médico están controlados en cuanto a matrícula y a evolución de... Claro, como se formó, digamos, por lo menos el estándar mínimo está cumplido. El estándar está cumplido y además requieren actualizaciones y que el profesional esté siempre actualizado. Después, si el médico está nombrado, es médico de planta de algún hospital, alguna institución conocida, eso también es importante porque generalmente los hospitales o los sanatorios importantes tienen estándares de calidad muy altos para nombrar a determinados profesionales. Y por último, ver dónde el médico realiza las intervenciones quirúrgicas. Claro. Detalles que el paciente capaz ni se imagina, pero cuando uno opera en sanatorios reconocidos, hasta el instrumental que uno lleva tiene que estar esterilizado en ese lugar. O sea, hay un montón de estándares de calidad, tanto del profesional como de un montón de cosas de todo el equipo que son muy importantes y que se controlan mucho en esos lugares. Fantástico. Hablemos un poco del lifting, porque es una cirugía que se hace hace muchos años, el lifting. Sí. ¿Ha cambiado? ¿Se ha modificado algo? La verdad... Una vez veía todas esas típicas caras estirados hacia atrás y todos parecían iguales. Sí. No, hubo, como todo en la cirugía plástica, hubo mucha evolución. Lo que decís vos, primero las caras eran bastante similares, después lo que se buscó es adecuar, de acuerdo a cada paciente, hacer el trabajo artesanal de ver qué necesita cada paciente y qué tipo de procedimiento es ideal para ese paciente. Si bien hay procedimientos hasta no quirúrgicos como las toxinas o los rellenos, hay muchísimo arsenal, muchísimas posibilidades de tratar los tejidos blandos, hasta combinarlos con osteotomías, tanto frontales, de reborde orbitario, de mandíbula. Pero bueno, justamente la obesidad del especialista es ver a cada paciente qué es lo que le indico y qué haría como para mejorar la cara de ese paciente. ¿Los hombres comienzan a demandar más lifting ahora? La verdad que cada vez más. Antes era como más privativo de las mujeres, pero ahora es muy frecuente. Cada vez también incluso más jóvenes empiezan por rellenos, por cosas, pero la verdad que cada vez operan más. La vez pasada estaba con vos y con Marcelo Di Maggio en el sanatorio y veo que vienen muchos pacientes de afuera. Sí. Ustedes hacen lo que llama remodelación facial, sí, donde adecúan la cara de la persona a su sexo, o reasignación de su sexo. Tal cual. Contanos un poquito de qué se trata todo esto, porque es súper interesante. La verdad que son pacientes que vienen del exterior, es un grupo que operamos con el doctor Di Maggio, con el doctor Mosna, con el doctor Dobarro, con Yaris de la Cruz. Somos un grupo y cada uno tiene su función en eso. Son muchos pacientes que vienen de afuera, de Europa, Estados Unidos, y de vuelta,
si bien tenemos procedimientos estandarizados, pero a cada uno vemos si tenemos que remodelar la región frontal, remodelar las órbitas, hacer osteotomías en la mandíbula, también tratar los tejidos blandos. También algo que combinamos mucho es la rinoplastía con el lifting, porque con el tiempo también la nariz va envejeciendo. O sea, arreglás la nariz para que la gente nariz, entienda, la nariz claro, y la cara. Claro. Y si hace falta, como te decía, también se puede remodelar desde los ángulos de la mandíbula, los rebordes en las órbitas. Las órbitas es algo que envejece mucho la mirada. Entonces el paciente, cuando uno le cambia los rebordes de la órbita, ve un cambio muy importante en lo que es la expresión, que eso es lo que el paciente en realidad busca, o sea, verse más rejuvenecido, pero sobre todo con su expresión distinta, una realidad distinta a la que era cuando era más joven. Claro. Básicamente eso. ¿Existe o existió en ustedes alguna vez una persona que hayan dicho, no, esta persona quiere modificar su cara masculina y convertirla en femenina? Es decir, ¿es imposible o siempre se puede lograr algún objetivo con esto? Mira, es una buena pregunta. Lo ideal es ver las expectativas del paciente y si son realizables, porque si no, por más que uno haga un trabajo muy bueno, el paciente no va a estar contento. Entonces hay que ver qué es lo que el paciente está buscando y comentarle cuáles son las verdaderas posibilidades. Cuando uno acerca esas dos cosas, uno ahí sí puede realizar una cirugía. ¿Existe o es un mito el tema del lifting no quirúrgico? Se promociona mucho esto, Sí. ¿no? ¿Existe o no? Sí, es lo que te decía, se pueden utilizar rellenos, se pueden utilizar toxinas. La verdad que también hay algo que es cierto, que cuando uno trabaja poco, el resultado es poco duradero y el cambio es muy sencillo. O sea, no hay un procedimiento que sea muy simple de hacer, con una recuperación muy rápida y que solamente lo hagan algunos médicos y no todos, porque el médico quiere lo mejor para cada paciente. Si hubiera un procedimiento muy sencillo, lo haríamos todos, pero uno sabe que a la larga, a veces algunos procedimientos no son tan duraderos o el efecto no es el que el paciente está deseando. Eso es lo que te decía antes, que hay que ver bien qué es lo que busca el paciente y adecuarlo para cada paciente, ¿no? También uno ve a veces publicidades de cremas que dice que esta crema es como un lifting. ¿Esto es un mito o una realidad? A mí no me cierra, digamos, pero quiero que lo digas vos. Y la verdad que, bueno, hay que ver lo que dicen las cremas, pero obviamente lo que te decía, es raro con un procedimiento muy sencillo como una crema logremos un efecto importante. Uno cuando hace un procedimiento quirúrgico, uno lleva el tejido hacia donde uno quiere reposicionarlo, uno puede tensar los planos musculares, o sea, uno va moldeando la cara del paciente, que no sé si con una crema es tan sencillo de hacer, y sobre todo el efecto que no es muy duradero y son tratamientos muy prolongados que el paciente termina cansándose y no sé si llega a un buen puerto. ¿Cuál es la cirugía más demandada por las mujeres desde el punto de vista estético y por los hombres? ¿Qué es lo más demandado? En realidad depende de la edad. Cuando son tal vez de 30 a 40 años, se realiza mucha cirugía mamaria, mucha lipoaspiración. A la medida que van avanzando, se van sumando la cirugía de párpados y también la cirugía de lifting facial. Y en el hombre lo mismo, cuando tienen 30 a 40 años, se hacen mucha lipoaspiración o cirugías de nariz. Y a partir de los 50 años se empiezan con los párpados y también con cirugías de la cara. ¿Qué tema interesante este? Lipoaspiración, ¿no? Porque también hay mucha publicidad de palabras que tienen que ver con el lipo, ¿no? Sí. Con criolipólisis, lipoescultura, modelaje. ¿Cuál es la diferencia entre cada cosa? Mirá, se habla mucho de la liposcultura, como decís vos, el lipomodelaje. Yo creo que es más un tema semántico. Si bien hay distintas formas de hacer una lipoaspiración, el resultado que uno busca es lo mismo, es tratar y aspirar el tejido adiposo. Pero cuando uno dice lipomodelación o liposcultura es como que le da un plus o que suena distinto a hacer lipoaspiración. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. ¿Y el láser o la ultracavitación? ¿Qué es eso, la ultracavitación? Lo que hay es una lipoaspiración, no láser sino Baser, que es un aparato que se usa cuando uno hace una lipoaspiración, uno infiltra líquido y después lo aspira. Hay un paso intermedio que utiliza una radiofrecuencia, que lo que logra con eso es calentar el tejido y hacer que la grasa sea más licuada, entonces se aspira mejor y de esa forma la piel retrae un poco más. Es buena en determinados pacientes, tal vez en el dorso, tal vez en reintervenciones, pero la verdad que más allá de los métodos es más importante la habilidad del cirujano y con lo que el cirujano está cómodo, porque es mejor un resultado, capaz con una lipoaspiración clásica, un cirujano que está acostumbrado puede tener mucho mejor resultado que una lipoaspiración con Baser o algunas otras cosas, ¿no? ¿Sigue habiendo una tendencia en las mujeres a hacerse aumento mamario? Sí. Sí. Sí.
Sí, las cirugías más frecuentes son el aumento mamario por lejos y la lipoaspiración. ¿No les pasa que a veces las mujeres que se han colocado unos implantes hace unos años que eran muy grandes quieren reducir el tamaño? ¿Es viable eso? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, es raro. Generalmente, si bien hay modas, generalmente eligen un tamaño y cuando tienen que hacer un recambio, siempre vienen por un poquito más. A ver, es raro que vayan para atrás, la verdad. Hablando de mujeres y hombres, ambos trabajan, ambos tienen tiempos acotados, la gente quiere por ahí, en la época de vacaciones, irse a algo recreacional y no estar intervenidos quirúrgicamente. ¿Te piden algo muy ampliado? Por ejemplo, dice, yo quiero hacerme lipoaspiración, quiero hacerme un lifting, quiero hacerme párpados, quiero colocarme pelo, ¿todo un saque se puede hacer o no? No es lo ideal, ¿no? Es lo ideal porque uno cuando empieza a sumar procedimientos muy largos, obviamente las complicaciones se pueden potenciar. Hay procedimientos que están reglados que se pueden hacer en combinación, por ejemplo una cirugía de abdomen con mamas, o nosotros cuando operamos la cara, si tenemos que hacer procedimientos, varios procedimientos en el mismo paciente, lo que hacemos, dividimos la cirugía en dos. Operamos un día y a las 2 semanas hacemos la segunda parte. Para no pasar determinado tiempo de quirófano y no sumarle complicaciones a una cirugía que tiene que tener la menor complicación posible, ¿no? Nos va quedando un poco tiempo, pero contanos un poquito la diferencia rápidamente entre dermolipectomía y lipoaspiración, porque a veces la gente se confunde estos términos. Lipoaspiración es el procedimiento de aspirar grasa. Bien. Se utilizan unas cánulas que, bueno, lo que decías vos, pueden ser con laser, con láser, pero es aspirar solamente, hacer pequeñas incisiones, insuflar un líquido y aspirar grasa. La dermolipectomía, que es quitar piel y grasa del tejido de la parte abdominal. O sea, es una cirugía que ya deja una cicatriz, pero ya ahí uno moldea lo que es la pared abdominal y quita el exceso de piel y de grasa en la parte abdominal baja. Bien, bueno, los felicito por el trabajo tuyo y de Marcelo Di Maggio, la verdad que me gusta ir a quirófano y ver las cosas que hacen, son increíbles. Bueno, nos vemos la semana que viene aquí en Intelexis Mujer, todos los jueves 19 horas con Fernández Barrio, con Silvita, va a estar acá el miércoles que viene. Chao, chao, gracias, jueves. Medife me cuida.